Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy para sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene dando vueltas desde hace un tiempo. Hoy vamos a desentrañar la historia detrás de algo llamado, en Jintuba amor secreto, lo que nadie te contó sucedió. Suena intrigante, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a ir más allá de lo obvio, a esos rincones que rara vez se exploran y donde se esconden los detalles más jugosos y, a menudo, los más reveladores. Si son de los que les gusta descubrir las historias que no salen en las portadas, o si simplemente tienen curiosidad por lo que sucede detrás de cámaras en ciertas situaciones, este vídeo es para ustedes. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo contenido fresco, interesantes y que, espero, les aporte algo nuevo. Así que denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de Enjinituba, y como el título lo indica, no vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a explorar un amor secreto, ese tipo de relación que se gesta en las sombras, lejos de los flashes y los murmullos de la gente. Y lo más importante, vamos a descubrir lo que nadie te contó, esas verdades ocultas, esos matices, esas experiencias que moldearon su conexión y que, por diversas razones, permanecieron en el ámbito privado. A veces las historias que nos llegan a través de los medios son solo una versión editada de la realidad, una fachada cuidadosamente construida. Pero la vida real, la de verdad, está llena de complejidades, de decisiones difíciles, de emociones crudas y de momentos que cambian el rumbo de las cosas. Y eso es precisamente lo que queremos explorar hoy, el lado humano, el lado desconocido, el lado que verdaderamente sucedió. ¿Se han preguntado alguna vez cómo nacen los amores secretos? ¿Qué impulsos, qué circunstancias o qué miedos llevan a dos personas a querer mantener su conexión oculta? Enjinituba, a través de su historia, nos ofrecen una ventana a este fenómeno. Y no se trata solo de una anécdota romántica, o quizás no tan romántica, sino de entender las dinámicas humanas que a menudo están en juego. ¿Hubo presiones externas? ¿Decisiones personales? ¿Un deseo de proteger algo valioso? Estas son las preguntas que nos guiarán. Pensemos en el concepto de secreto. ¿Qué significa realmente? A menudo implica una barrera, una división entre lo que se muestra y lo que se esconde. Y en el contexto de una relación, esto puede ser increíblemente complejo. Puede haber amor genuino, pero también puede haber miedo, vergüenza, o incluso conveniencia. Es en ese espacio donde reside la verdadera historia de Enjinituba. Y no vamos a juzgar, vamos a observar y tratar de comprender. Cuando hablamos de lo que nadie te contó, estamos hablando de las capas ocultas. Imaginen un pastel, la cobertura es lo que todos ven, lo bonito, lo apetitoso. Pero debajo hay bizcocho, relleno, almíbar, cada capa cuenta una historia diferente. Y nosotros hoy vamos a empezar a pelar esas capas. Por ejemplo, ¿cómo se conocieron realmente Enjinituba? No la versión oficial, sino los detalles que quizás solo ellos dos conocen. ¿Hubo algún momento clave, una chispa inesperada que los hizo ver al otro de una manera diferente? A veces los grandes amores o los amores secretos nacen de encuentros cotidianos, de miradas fugaces, de conversaciones que al principio parecen insignificantes. Y una vez que esa conexión se forjó, ¿cómo se manifestó ese amor secreto? ¿Era un amor clandestino lleno de encuentros furtivos, de mensajes codificados, de la adrenalina de lo prohibido? ¿O quizás era un amor más sutil, una complicidad silenciosa, un entendimiento mutuo que no necesitaba ser proclamado al mundo? Cada escenario tiene su propia narrativa, sus propios desafíos y sus propias recompensas. Y lo que sucedió, lo que realmente sucedió, es lo que queremos desvelar. Es importante recordar que las personas detrás de estas historias son individuos con sus propias vidas, sus propios corazones y sus propias historias. No estamos aquí para especular de forma maliciosa, sino para intentar comprender las motivaciones, las emociones y las circunstancias que rodearon este amor secreto. A veces la vida nos pone en situaciones inesperadas, y cómo reaccionamos a ellas define quiénes somos. En el caso de Enjinituba, ¿qué tipo de obstáculos se encontraron? ¿Eran obstáculos internos como sus propios miedos o dudas, o eran obstáculos externos como la presión social, las expectativas de otros, o quizás otras relaciones ya existentes? La verdad es que las relaciones, incluso las más íntimas, rara vez ocurren en un vacío.
Siempre hay un contexto, un entorno que influye y moldea. Y lo que nadie te contó puede ser también sobre los sacrificios. ¿Qué tuvieron que renunciar Engin y Tuba para mantener su amor en secreto? ¿Enunciaron a la libertad, a la transparencia, a la posibilidad de vivir su amor abiertamente? Los amores secretos a menudo conllevan un precio, y es importante reconocer ese precio. Otra faceta interesante de esta historia es cómo manejaron las emociones. El secreto puede ser una carga pesada. Puede generar estrés, ansiedad e incluso a veces una sensación de soledad, a pesar de estar enamorado. ¿Cómo lidiaron Engin y Tuba con estas emociones? ¿Se apoyaron mutuamente en esos momentos difíciles? ¿O fue un camino solitario para cada uno? Y pensemos en el sucedió. No es solo un evento aislado, sino una serie de eventos, de decisiones, de momentos que se acumulan y dan forma a una narrativa. ¿Hubo un punto de inflexión en su relación secreta? ¿Un momento en el que tuvieron que tomar una decisión crucial? La vida está hecha de momentos decisivos, y en el caso de un amor secreto, esos momentos pueden ser aún más intensos, ya que las consecuencias de cada elección pueden ser mucho mayores. A veces las historias de amores secretos no terminan como esperamos. Pueden evolucionar, pueden desvanecerse o pueden de repente salir a la luz de una manera inesperada. ¿Qué sucedió al final con el amor secreto de Engin y Tuba? ¿Se convirtió en algo público, se mantuvo en la sombra, o quizás simplemente se transformó con el tiempo? No tengo todas las respuestas y honestamente es el misterio lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Lo que sí podemos inferir es que detrás de cada título llamativo, detrás de cada evento público, hay una historia humana real, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Y el amor secreto de Engin y Tuba, lo que nadie te contó, es un recordatorio de que la vida real es mucho más compleja y fascinante de lo que a menudo percibimos. Es la suma de esas pequeñas realidades, de esos gestos no vistos, de esas palabras no dichas, lo que realmente define una conexión. Ahora, para ir cerrando este viaje que hemos emprendido hoy, quiero recapitular un poco. Hemos explorado la idea de un amor secreto detrás del título Engin Tuba, amor secreto, lo que nadie te contó sucedió. Hemos reflexionado sobre qué significa mantener una relación en secreto, las posibles motivaciones detrás de ello, los desafíos que esto implica y el impacto emocional que puede tener. Nos hemos adentrado en la posibilidad de los encuentros furtivos, la complicidad silenciosa, los sacrificios realizados y los momentos decisivos que dan forma a una historia. Hemos recordado que detrás de cada título hay personas reales con sus propias complejidades. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encanta poder compartir estos momentos con ustedes, y me encantaría saber qué opinan al respecto. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme si ustedes han vivido alguna situación similar, o qué piensan sobre los amores secretos en general. Sus opiniones son súper valiosas para mí y para nuestra comunidad. Y si este vídeo les gustó, si les pareció intrigante o informativo, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos o familiares a quienes creen que les pueda interesar. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Estamos creando contenido constantemente y no querrán perderse lo que viene. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.